Vamos a comenzar con esta segunda presentación de este módulo de inmunología, ¿sí? Donde vamos a hablar básicamente de la respuesta inflamatoria. Y vamos a tocar el tema de la respuesta inflamatoria porque es importante, porque es allí en el contexto donde la respuesta efectora, tanto de la inmunidad innata como la inmunidad adquirida, se va a llevar a cabo. Y acá entonces lo que vamos a tocar son algunos aspectos muy básicos de la respuesta inflamatoria y algunos mecanismos importantes de la respuesta efectora de la inmunidad innata. Inicialmente vamos a mencionar 4 funciones fundamentales asociadas con esa respuesta inflamatoria. La primera de esas funciones es básicamente, en principio, evitar que el patógeno, el agente infeccioso que ha logrado colonizar un tejido, logre diseminarse a otros tejidos, logre hacer lo que se llama una infección de tipo sistémico. Esto lo hacemos a través, por ejemplo, de la activación de las cascadas de coagulación y la formación de los depósitos de fibrina y los agregados plaquetarios. Es fundamental que esta función lo que va a hacer también es concentrar al patógeno para que sea más fácilmente su eliminación. Si el patógeno se disemina, el problema se complica. La segunda función asociada con la respuesta inflamatoria tiene que ver con el hecho de poder llevar tanto las células del sistema inmune que circulan por la sangre, como las proteínas plasmáticas del sistema inmune que circulan en el plasma sanguíneo, poder llevar todos esos elementos al tejido agredido, donde se encuentra justamente el agente infeccioso. Y todo esto lo hacemos básicamente para poner al patógeno y enfrentarlo a todos los elementos efectores del sistema inmune innato inicialmente. Una vez la respuesta inmune adquirida se ha generado y la respuesta efectora de la inmunidad adquirida se ha desencadenado, la respuesta efectora de la inmunidad adquirida también va a ser llevada por ese mismo contexto inflamatorio. Por el otro lado, quisiera resaltar una tercera función que ha cobrado importancia en los últimos años del desarrollo de la inmunología. Y es que parte de esa inflamación es evitar el daño exagerado que pueda producir la respuesta inflamatoria. Toda respuesta inflamatoria se asocia con daño tisular, pero si este daño tisular es excesivo, se puede llevar a la pérdida de la función asociada con ese tejido. Esto se hace a través de los mecanismos que se conocen como mecanismos de la regulación inmune. Actualmente en la inmunología, cuando nosotros hablamos de regulación inmune, es para mencionar todos aquellos elementos que lo que llevan es a apagar la respuesta inflamatoria. Entonces, siempre debemos tener un balance fino entre lo que es el desarrollo de la respuesta efectora, que es la segunda función, con el desarrollo de la regulación inmune, que es la tercera función. Si hay un exceso de respuesta efectora, hay un exceso de daño de tejido. Si hay un exceso de regulación inmune, puede que el patógeno no se elimine totalmente. Entonces debe haber un fino balance donde la respuesta efectora garantiza que la totalidad de los agentes infecciosos sean eliminados y la regulación inmune garantiza el menor daño posible. Y tenemos la cuarta función asociada con la respuesta inflamatoria, que es una vez el patógeno ha sido eliminado, se debe reestructurar el tejido que ha sido dañado. Ese tejido ha sido dañado por el proceso infeccioso y por la respuesta inflamatoria que se produce ante ese proceso infeccioso. Por lo tanto, tenemos una serie de mecanismos de cicatrización que van a ayudar a restablecer la función del tejido. Vamos a ver algunos agentes o estímulos que pueden ayudar a estimular el desarrollo de una respuesta inflamatoria. Entonces, vamos a tener 3 grupos de señales distintas que van a inducir la respuesta inflamatoria. La primera de esas señales es la presencia del agente infeccioso. Y entonces, esto lo hacemos a través de receptores de la inmunidad innata que van a reconocer esas estructuras altamente conservadas de las cuales hablábamos en la charla pasada, que se conoce como los PAMs. Dentro de esos receptores de la inmunidad innata, los más
estudiados son los receptores conocidos como los receptores TOL. Entonces, la identificación de células como los macrófagos o las células dendríticas a través de esos receptores TOL, de la presencia de agentes microbianos, va a desencadenar las primeras señales proinflamatorias que van a ayudar a la inducción de la respuesta inmunológica. Por el otro lado, tenemos que ante la agresión producida por el agente infeccioso o, por ejemplo, durante la transformación tumoral, se pueden producir una serie de señales producto, por ejemplo, de muerte atípica de las células como la necrosis tisular, producida, por ejemplo, por problemas en la oxigenación, traumatismos o lesiones químicas y físicas. Este daño de estos tejidos puede producir la liberación de una serie de señales que mencionábamos la charla pasada, que se conocen como los DAMPs, es decir, esas estructuras conservadas asociadas con el peligro. Dentro de estas estructuras tenemos, por ejemplo, la liberación de ATP, que es una señal muy importante para la inducción de las células dendríticas, moléculas como el HMGB1, que también es una señal proinflamatoria muy importante, o el factor inducible por hipoxia, ¿sí? Y la tercera señal que va a desencadenar estos procesos inflamatorios son lo que son las reacciones inmunitarias. Esas reacciones inmunitarias básicamente se asocian a la formación de inmunocomplejos, es decir, asociación de antígenos con anticuerpos, producto de respuestas inflamatorias que si se acumulan, que si no son depuradas, pueden generar una serie de reacciones que se conocen como reacciones de hipersensibilidad. Esto es lo que se asocia, por ejemplo, con el desarrollo de las llamadas enfermedades autoinmunitarias o con las respuestas alérgicas. Para que la respuesta inflamatoria se lleve a cabo, se generan una serie de alteraciones en el tejido afectado que algunas de las más importantes tienen que ver con cambios en el flujo sanguíneo y el calibre vascular. Entonces, a través del sistema circulatorio, a través de la circulación sanguínea, viajan tanto las células del sistema inmune como las proteínas plasmáticas que van a ayudar a la función de esas células del sistema inmune. Y por lo tanto, la irrigación sanguínea es muy importante para los tejidos, no solamente para llevar oxígeno o para llevar nutrientes, sino para también poder llevar los elementos del sistema inmune cuando sea necesario. Entonces, cuando un tejido es agredido por parte de un patógeno y se producen esas señales que van a promover la inflamación, producto del reconocimiento, por ejemplo, de esos PAMs, algunas de esas señales van a impactar, por ejemplo, el endotelio vascular y el tejido muscular asociado con los vasos sanguíneos para favorecer cambios en los vasos sanguíneos como la vasodilatación. Por ejemplo, moléculas como la histamina y el óxido nítrico son moléculas que promueven esa vasodilatación. Y la vasodilatación lo que va a favorecer es un mayor volumen sanguíneo en el área afectada. Y si tenemos un mayor volumen sanguíneo, también tenemos más células leucocitarias y más proteínas plasmáticas allí en el tejido que se está irrigando por esos vasos sanguíneos. Esta vasodilatación es seguida por un incremento en la permeabilidad vascular. La permeabilidad vascular lo que hace es favorecer el escape de fluido plasmático desde la sangre hacia los tejidos. Entonces, ese incremento en la permeabilidad vascular lo que lleva es a la formación en el tejido afectado inicialmente de un edema rico en proteínas plasmáticas que están listas para inactivar y favorecer la destrucción del patógeno. Esa pérdida del fluido sanguíneo, ¿sí?, y ese aumento del diámetro vascular conlleva a una disminución en la velocidad del flujo sanguíneo y a un fenómeno que se conoce como la éstasis celular. Entonces las células se acumulan allí en el vaso sanguíneo vasodilatado y eso lleva a un enrojecimiento que es propio de la inflamación, un enrojecimiento local. Y además esas células que están allí detenidas
en esos vasos sanguíneos dilatados, van a reorganizarse de una forma tal que los leucocitos se agrupan hacia la periferia y los glóbulos rojos se agrupan hacia el centro del vaso sanguíneo. Eso se conoce como el nombre de marginación leucocitaria. Y esa marginación leucocitaria favorece que los leucocitos puedan empezar a hacer una interacción con el endotelio vascular y finalmente favorecer la extravasación leucocitaria. Entonces, de tal forma, durante esa respuesta efectora vamos a poder llevar a través de la circulación sanguínea células con funciones como la fagocitosis y proteínas plasmáticas como las proteínas del complemento, que están diseñadas básicamente para destruir agentes infecciosos. Inicialmente vamos a hablar del mecanismo de fagocitosis, que es uno de los mecanismos efectores más importantes con los que nosotros contamos en el sistema inmune para favorecer la eliminación de los patógenos. Entonces, nosotros tenemos que en el tiempo, durante el curso y el establecimiento de la respuesta inflamatoria, lo primero que se favorece es la conformación de un edema rico en proteínas como las proteínas del complemento que están listas para interactuar con los patógenos. Por el otro lado, después de la salida de los neutrófilos se favorece, de la salida de esas proteínas plasmáticas, se favorece la salida de células leucocitarias como los neutrófilos. Los neutrófilos son las células que van a salir en las primeras 24 horas del establecimiento de la respuesta inflamatoria, son las células leucocitarias más abundantes que nosotros tenemos y son células que ya están listas para actuar. Son células completamente diferenciadas que lo único que necesitan es activarse para ejercer rápidamente su función efectora sobre los agentes infecciosos. Y con el tiempo se va a producir también un infiltrado rico en otro tipo de células como monocitos y macrófagos y posteriormente las células linfoides como los linfocitos T ayudadores, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos B que puedan llegar a ser atraídos por esa respuesta inflamatoria para tratar de eliminar al patógeno. ¿Sí? Dentro de las fases que podríamos tener en cuenta durante la fagocitosis, lo primero que se da es un reclutamiento eficiente de los leucocitos como los neutrófilos en el tejido infectado. Y eso se va a producir gracias a un mecanismo que se conoce como la adherencia leucocitaria y la diapedesis o extravasación. Entonces, en el tejido inflamado, las células endoteliales de los vasos sanguíneos irrigantes son activados de forma temprana por la producción de moléculas solubles conocidas como citocinas, producidas por ejemplo por los macrófagos residentes de tejido o las células dendríticas que se encuentran justo cuando el patógeno ingresa a un tejido. Esas células, al interactuar con los PAMs, con los patrones moleculares asociados a patógenos, producen la liberación de esas citoquinas que algunas de ellas lo que hacen es activar el endotelio vascular. Esta activación del endotelio vascular lo que hace es preparar a estas células del endotelio para que puedan interactuar con los leucocitos que están marginados en ese vaso activado, en ese vaso sanguíneo activado. Y estos leucocitos como los neutrófilos van a empezar a interactuar físicamente con ese endotelio vascular y producto de esa activación van a sufrir también un proceso de activación. Esa activación leucocitaria, esa activación del neutrófilo va a capacitar para que esta célula sea capaz de adherirse más fuertemente al endotelio vascular y finalmente hacer la extravasación o la diapedesis. Una vez los leucocitos se encuentran en el tejido, ellas van a movilizarse a través de movimientos ameboideos, producto de la reorganización de su citoesqueleto, y eso se da gracias a la interacción con una serie de señales que se conocen como quimiosinas. De esta forma, los leucocitos se movilizan hacia la zona donde se encuentran los microorganismos para poder favorecer el proceso de fagocitosis.
Una vez los leucocitos, como los neutrófilos, reconocen estructuras presentes sobre los microorganismos, van a poder llevar a cabo un proceso que se conoce como fagocitosis. En la fagocitosis lo que hacen es envolver a la estructura, a la célula microbiana, e internalizarla hacia el interior del neutrófilo. Una vez el microorganismo ha sido internalizado, se forma lo que se llama un fagosoma temprano. En ese fagosoma temprano, el pH inicial de ese fagosoma favorece básicamente la actividad de una serie de moléculas que se conocen como defensinas. Las defensinas son unos péptidos antimicrobianos muy pequeños que lo que hacen es alterar un poquito la superficie del microorganismo. Básicamente debilitan al microorganismo. Posteriormente, a medida que ese fagosoma temprano va madurando hacia un fagosoma tardío, va habiendo una acidificación gradual del interior de ese fagosoma que prepara el ambiente necesario para que cuando se forme el fagolisosoma, producto de esos fagosomas fusionados con los lisosomas, las enzimas lisosomales se activen. Esas enzimas se conocen como las hidrolasas ácidas lisosomales. Esas hidrolasas ácidas lisosomales se van a activar allí y van a empezar a actuar sobre blancos proteicos presentes sobre los microorganismos. Entonces, en esta maduración de estos fagosomas, la acción conjunta de las defensinas y de las hidrolasas ácidas empiezan a tratar de matar al microorganismo que ha sido fagocitado. Sin embargo, también el neutrófilo cuenta con otras funciones accesorias que son más fuertes para tratar de eliminar al microorganismo fagocitado. Unas de esas funciones dependen de la activación de una enzima que se conoce como la NADPH oxidasa o también se conoce como la NADPH fagocítica. Ese es un complejo enzimático que se produce por la activación del neutrófilo. Entonces, cuando el neutrófilo se activa, forma este complejo multiproteico, que es una enzima que básicamente va a catalizar inicialmente la formación de anión superóxido a partir del oxígeno, y ese anión superóxido va a permitir la formación de peróxido de hidrógeno por una enzima que se llama la superóxido dismutasa, y ese peróxido de hidrógeno finalmente en presencia de la mieloperoxidasa va a permitir la formación de compuestos como el ácido hipocloroso. Entonces, en conjunto, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el ácido hipocloroso se conocen como reactivos intermediarios del oxígeno. Y esos reactivos intermediarios del oxígeno son sumamente tóxicos y son tan tóxicos que logran matar al agente microbiano que ha sido fagocitado por el neutrófilo. Recientemente, desde el 2004, se describió también un proceso por el cual los macrófagos o los neutrófilos pueden favorecer la eliminación de los microorganismos. Este proceso fue inicialmente descrito para los neutrófilos y se conoce como las trampas extracelulares de neutrófilos o las NETs. Se encontró básicamente que cuando un neutrófilo es activado por señales del microambiente como citoquinas o compuestos derivados de los microorganismos, la activación puede promover en el neutrófilo una muerte celular muy particular que se conoce como etosis o netosis. Durante esa muerte celular se produce un desensamblaje de la membrana nuclear, se produce una descondensación de la cromatina y se produce una liberación de esa cromatina. Entonces la célula muere, pero libera la cromatina totalmente desenrollada y asociada a la cromatina se asocian una gran cantidad de actividades antimicrobianas que tienen los neutrófilos, y esas cromatinas desenrolladas sirven como para atrapar, como si fueran redes, por eso se llaman nets, trampas, a los microorganismos y poner en contacto esos microorganismos con las actividades microbicidas con las que cuenta el neutrófilo. ¿Sí? Se considera que estas nets, estas trampas extracelulares de neutrófilos, pueden ser quizás más eficientes en la eliminación de agentes infecciosos que si el neutrófilo fagocitara a las bacterias y las matara al interior de la célula. Bueno.
Entonces, los neutrófilos constituyen como el ejemplo más claro de la inmunidad celular asociada con la inmunidad innata como un mecanismo efector que está claramente dirigido a la eliminación, a la destrucción de patógenos. Por el otro lado, vamos a hablar de otro ejemplo de mecanismo efector asociado con mecanismos como la inmunidad innata, pero también se puede asociar con la inmunidad adquirida, que se conoce como las proteínas del complemento. Las proteínas del complemento son una serie de proteínas plasmáticas que circulan en el plasma sanguíneo inicialmente de una forma inactiva, pero ante la presencia del agente microbiano pueden activarse favoreciendo la destrucción de los microorganismos. Son proteínas que hacen parte de los mecanismos humorales de la inmunidad porque son moléculas libres que se encuentran en el plasma sanguíneo y que durante la respuesta inflamatoria pueden ser llevadas cuando se conforma ese edema rico en proteínas. Las proteínas del complemento se pueden activar por distintas formas ante la presencia del agente microbiano. Una de las formas que fue la primera en ser descrita se llama la vía clásica. En esta vía clásica depende de que ya la inmunidad adquirida haya formado anticuerpos que son específicos por antígenos presentes sobre la superficie de los microorganismos. Una vez esos anticuerpos se fijan sobre la superficie de los microorganismos, pueden desencadenar la activación del complemento. Otra vía que fue descubierta después se llama la vía alterna. En esta vía lo único que necesitamos es básicamente de la superficie del microorganismo. Esta superficie es necesaria para poder activar las proteínas del complemento por la vía alterna. Y recientemente se describió otra vía que se llama la vía de las lectinas de unión amanosa. Esta es una vía que hace parte de la inmunidad innata, en la cual unos receptores de la inmunidad innata, como las lectinas de unión amanosa, reconocen unos PAMs, unas estructuras microbianas donde la amanosa es abundante. Y al reconocer esas PAMs, se fijan sobre la superficie del microorganismo y median los procesos de activación del complemento. Entonces, en estas tres vías de activación del complemento tenemos que la vía clásica hace parte del mecanismo efector asociado con la inmunidad adquirida y la vía alterna y la vía de las lectinas hacen parte de los mecanismos efectores asociados con la inmunidad innata o natural. En la vía clásica es fundamental la participación de anticuerpos como la IgM o la IgG. Son los anticuerpos que pueden fijar y activar complemento en la inmunidad adquirida. Son los isotipos que pueden hacer este proceso. La IgM es un anticuerpo que se encuentra en circulación de forma pentamérica. Es un anticuerpo que puede reconocer, por ejemplo, fácilmente antígenos de naturaleza polisacarídica. Por ejemplo, los antígenos del sistema ABO, de los glóbulos rojos, pueden ser reconocidos por anticuerpos como las IgM. ¿Sí? Y estos anticuerpos de tipo IgM, al formar pentámeros, tienen sitios de fijación del complemento más abundantes que las IgG, que son monoméricas. ¿Sí? Cuando una IgM se encuentra en su estructura planar es porque se encuentra libre, no se encuentra asociado a un antígeno. Cuando la IgM se encuentra asociada al antígeno, adquiere una estructura en forma de grapa o yo lo digo también en forma de tarántula de araña que expone varios sitios de fijación de complemento. Y entonces sobre esos sitios de fijación de complemento se va a unir inicialmente una proteína que es la proteína C1q. Esta proteína C1q a través de estas cabezas globulares va a identificar esos sitios de fijación de complemento tanto sobre la IgM como sobre la IgG. Pero recuerden que la IgM es la que más fija complemento. Y asociada con este C1q vienen unas proteínas del complemento que se conocen como C1R, C1S, que tienen actividades enzimáticas asociadas y a través de esas actividades enzimáticas van a empezar a disparar una serie de cascadas de activación que llevan a desencadenar distintas funciones del complemento, como por ejemplo la opsonización. La opsonización es un proceso a través del cual algunos de los fragmentos del complemento que se generan pueden favorecer el reconocimiento por células fagocíticas como los neutrófilos o los macrófagos para que la fagocitosis sea más eficiente.
Por el otro lado, también tenemos que parte de la activación de estas proteínas del complemento pueden ayudar a estructurar sobre la superficie de los microorganismos unos complejos que se conocen como los complejos de ataque a la membrana. Son unas proteínas que se insertan sobre la superficie del microorganismo formando unos poros, unas perforaciones. Y a través de esas perforaciones se va a producir en la célula microbiana una lisis que se conoce como lisis osmótica mediada por complemento. Lisis porque la célula muere por estallido, osmótica porque estos poros lo que hacen es permitir de una forma descontrolada la entrada masiva de moléculas de agua desde el exterior, que es lo que produce la lisis, y mediada por complemento, obviamente porque estas proteínas hacen parte del complemento. Finalmente, en esta tabla vamos a resumir cuáles son los efectos biológicos asociados con la activación de esas proteínas del complemento. Por un lado, favorecer la lisis directa de los microorganismos a través de la formación de esos complejos de ataque a la membrana que describía en la diapositiva anterior. Por otro lado, se generan durante la activación del complemento una serie de fragmentos pequeños que se conocen como anafilotoxinas, como los fragmentos C3A, C4A y C5A, que lo que hacen es favorecer la inducción de una respuesta inflamatoria a través de la degranulación de mastocitos y mastocitos, la degranulación de eosinófilos, la extravasación y activación de células leucocitarias, la agregación plaquetaria. ¿Sí? También tenemos la opsonización. Entonces, los fragmentos C3b y C4b que se puedan generar durante la activación del complemento favorecen la opsonización y fagocitosis de los microorganismos. Y tenemos por último acá una función importante que es la depuración de complejos inmunitarios. Las proteínas del complemento se sabe que son fundamentales para limpiar todos esos complejos inmunes que se pueden desarrollar dentro de una respuesta inflamatoria. Se sabe que enfermedades como autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico se puede producir cuando hay deficiencias en la producción de algunas proteínas del complemento como las proteínas C1q o las proteínas C2 o la proteína C4, que son proteínas del complemento que están asociadas con esa activación de esa depuración, de esa eliminación de esos complejos inmunitarios. Entonces, de esta forma cerramos la descripción de dos elementos efectores muy importantes de la inmunidad innata, que son la fagocitosis, que va a ser ejercida por células como los neutrófilos y los macrófagos, y la eliminación por parte de la activación de proteínas del complemento, que va a ser ejercida por estas proteínas plasmáticas que se encuentran libres en el plasma sanguíneo.